Continuamos con nuestro estudio Panorama de Salvación, con esta serie que ha sido de gran bendición para muchas personas que lo han ido escuchando, esperando que lo hayan podido estudiar con su Biblia en la mano y que lo hayan podido hacer también en el orden que se ha presentado para que obtengan un conocimiento más paso a paso de lo que Cristo hizo en lugar de cada uno de nosotros como creyentes. Hoy el tema, vamos a mirar dos palabras: regeneración e identificación. Creo que los beneficios de la obra de Cristo son incalculables, por lo que pues deben ser reconocidos, y uno de esos temas importantes que observamos son estas dos palabras: ser regenerado y ser identificado. Y quiero mirar estas dos palabras iniciando desde regeneración. Vamos a leer un texto, Tito 3:5, dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Del griego, paligenesia, significa nuevo nacimiento. Palín, nuevo. Génesis, nacimiento. Esta palabra regeneración involucra la comunicación de una nueva vida. Es como nacer, salir algo nuevo de algo que estaba ya ahí. Y los dos poderes activos para producir ese nuevo nacimiento, uno es la palabra de Dios y lo otro es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a observar estas dos cosas, porque cómo se nace de nuevo, cómo es una persona regenerada. Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Observe que el nuevo nacimiento se produce no por una oración, sino que se produce al sembrar la semilla, la simiente de la palabra de Dios. Las personas necesitan estar expuestas a la palabra de Dios para poder nacer de nuevo. Lo dice también 1 Pedro 1:23 al 25. Siendo renacidos no de simiente, semilla, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El nuevo nacimiento se da por la palabra de Dios, que es lo que el Señor le dice también Jesús a un hombre llamado Nicodemo. Dice, por la palabra, por el agua. Representa el agua, dice, como cae de los cielos la lluvia, así será tu palabra, no vuelve vacía. Ella produce, germina. No solo la palabra de Dios, sino la obra del Espíritu Santo, que es quien toma esa palabra y la vivifica dentro del creyente. Por eso las personas tienen que estar expuestas a una buena predicación, a una enseñanza bíblica, porque cuando el predicador se dedica solo a hablar de sí mismo, de sus viajes, de sus éxitos, y no a exponer las escrituras, pues la gente difícilmente va a nacer de nuevo. Pero cuando se exponen las escrituras continuamente y luego viene la persona del Espíritu Santo y sopla, dice la escritura, el soplo del Omnipotente les hace que entiendan. Cuando el Espíritu de Dios nos hace entender la palabra, ella es vivificada dentro de nosotros. Podemos entonces ver al Salvador. Juan 3:5 al 6, respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otros temas, cómo nacer de nuevo, recomendado en nuestro canal de YouTube, pues vamos a estar observando un poquito más ampliamente este tema, porque nos vamos a dar cuenta que Jesús utiliza dos cosas. Una,
ver el reino de Dios y en este texto entrar en el reino de Dios. Hay una diferencia entre ver algo y entrar a un lugar. Algunos han visto al Salvador. Las escrituras nos permiten ver al Salvador, pero entendidas ahora podemos ir hacia el Salvador porque hemos sido vivificados para poder venir a Cristo. El término de nacer de nuevo en este punto, ser una nueva criatura, de recibir una nueva vida, también se concibe con una palabra llamada loutrón del griego e implica baño o lavamiento para iniciar un nuevo camino. Como cuando yo vengo tan cansado de mi trabajo, trabajo en la minería, en el carbón y vengo todo negro, todo sucio, sudoroso, lleno de tizne y me baño y respiré. Se me comunicó algo nuevo. Ahora puedo tomar otra dirección diferente. Eso también es nacer de nuevo, es tomar un nuevo camino, una nueva dirección en mi vida. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Observe la importancia de la Biblia, de las escrituras en el nuevo nacimiento. No solo para que el ser humano respire, se produzca esa semilla que hace que Cristo nazca en nuestros corazones, sino además para que se produzca un nuevo andar, un nuevo caminar, la capacidad de vivir para Dios. Eso es regeneración. Veamos también una palabra importante que tiene que ver con regeneración. La palabra anagenao. Tal vez usted ha escuchado esa palabra enajenado. Generalmente se utiliza para hablar de una persona que está loca. Disculpen si suena violento para algunos. O una persona que ha perdido la cordura o que ha perdido su capacidad de dominio propio y está controlada por demonios. Por eso se utilizaba esta palabra enajenado para hablar de alguien que estaba poseído. Miremoslo en su sentido positivo respecto a la salvación y a esto que estamos hablando de regeneración. Anagenao. Ana significa otra vez o de lo alto. Significa estar tomado otra vez o puesto en la posición en donde estaba antes de caerse. Estoy con un pocillo de plástico encima de mi comedor, se me cae al suelo. Yo no lo dejo ahí ni lo pateo por toda la casa. Yo me agacho y lo tomo y lo coloco en el lugar donde corresponde, donde estaba puesto. Aquí, genao significa nuevo, nacimiento. Así que se utiliza también esta palabra enajenao o anajenao para hablar de renacer, de volver a ser puesto en un lugar de renacimiento. Porque hay algo interesante y es que Dios, cuando Dios toca algo, cuando Dios pone sus manos sobre algo, lo hace hermoso. Pero cuando vuelve a tomar algo en sus manos, lo mejora. Observamos, por ejemplo, en el Edén, Dios pone sus manos y forma al hombre. Pero cuando necesita ser la mujer, pone su mano y hace algo mejorado. Renacer. Primera de Pedro 1:3-5 dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada, no se contamina e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe estas palabras. Él nos hizo aptos para recibir una herencia. Eso es un nuevo nacimiento. Ser hechos aptos para sostener una nueva herencia. Tenemos ahora una nueva herencia, pero ¿por qué podemos recibirla? Porque hemos sido renovados, regenerados.
Es como aquel hijo pródigo que vuelve oliendo a cerdo, que viene oliendo a lavaza, que viene sudoroso y se le baña, se le limpia, se le viste, se le pone calzado, anillo. Y ahí está su herencia, ahí está su casa. Va a vivir una vida completamente nueva. Eso es lo que Dios hace por nosotros y en la obra de Jesucristo. En ese punto, en conclusión de este aspecto, el creyente pertenece de nuevo a su dueño original, por eso anajenado, otra vez de lo alto. Por eso se nos dice, de la gracia habéis caído. A aquellos que olvidan la gracia y se van a querer vivir otra vez por la ley, a querer cumplir otra vez una cantidad de rituales innecesarios, igual que el pueblo de Israel que venía a ofrecer sacrificios a un templo cuando no había arca del pacto allí. ¿A quién le estaban ofreciendo realmente? Si el arca del pacto no estaba allí, Dios no estaba en medio de ellos, de esa manera que ellos pensaban. Eso es un culto muerto. Y muchos siguen haciendo cultos muertos, pero ahora los creyentes ofrecemos sacrificio vivo porque entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que el creyente pertenece de nuevo a su dueño original, pero siendo hecho tan perfecto como lo era antes de perderse o de dañarse. En otras palabras, ya no está sucio, sino limpio, renovado, restaurado, regenerado. Observe eso. Juan 15:3 dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso digo que uno de los elementos más importantes en la regeneración es la escritura. Por eso los creyentes nos congregamos para oír la palabra de Dios. Porque no solo la palabra de Dios nos trajo hacia Cristo, nos permitió ver al Salvador y entrar en el reino de los cielos, cuando el Espíritu Santo nos la hizo entender, sino que sigue, dice, purificándonos por la palabra, santificándonos, limpiándonos. Continúa, por eso el creyente va de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque a medida que se expone a la palabra de Dios, que se expone a la enseñanza de Dios, que se expone a las escrituras, el creyente va de gloria en gloria, va siendo transformado por la misma imagen. Por eso dice, hoy vemos en un espejo como oscuramente, claro, porque las letras, las palabras todavía son difíciles para nosotros, porque es difícil a veces entender lo que leemos en la Biblia, pero a medida que nos exponemos a las escrituras como un espejo, somos renovados, somos transformados de gloria en gloria. Y el Señor puso esa gloria en vasos de barro, y como ha puesto esa gloria en vasos de barro, pone esos vasos de barro en lugares de dignidad. Por eso dice que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. El creyente ahora es un vaso de honra. El Señor lo coloca en lugares de honra también. No por lo que es externamente, porque externamente es una vasija de barro, falente, débil, frágil, pero internamente contiene la gloria de Dios, que es Jesucristo, como está escrito, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Contiene el dulce y glorioso Espíritu de Dios. Por eso es importante que entendamos quiénes somos en Cristo. Somos regenerados. Contrastemos esto de estar limpios por la palabra con lo que dice Juan 13:11. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios, refiriéndose a la persona de Judas. ¿Por qué? Había un problema con Judas. Judas hacía las palabras de Dios a un lado. Él no quiso realmente escuchar. Por eso es importante escuchar. Es importante, porque a medida que escuchamos la palabra de Dios, atendemos a ella, somos restaurados, regenerados, renovados. Indicando en ese punto, claro, que la nueva vasija no se puede contaminar de la misma forma que lo hizo la anterior por haber sido lavada y puesta en un lugar seguro. Pensémoslo. Una cosa es esa vasija que cayó a tierra en el barro y otra es aquella que está puesta en el stand.
porque allí en el estante no se va a ensuciar, se va a llenar de polvo, pero eso es solo una pasadita y ya queda otra vez limpio. Eso pasa con los creyentes. Ya no estamos en este mundo, ya no estamos en el barro, ya no estamos en el lodo, ya no estamos en esa mala posición. Ahora estamos en una posición diferente. Observe lo que dice Juan 13:10. Porque Cristo nos ha puesto en un lugar seguro a través de su palabra. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Y con qué los había limpiado? Ya lo dijo, con la palabra que les había hablado. El creyente que recepciona la palabra está limpio, ya no se contamina igual a aquel que está en el mundo. Sí, le cae polvo encima, sí, se ensucia de cuando en cuando, pero no igual. Jamás será igual. Eso es regeneración, por eso hay renovación, porque el creyente cada vez estará mejor, se contaminará menos por esta obra de regeneración. Primera de Pedro 1:5 dice lo siguiente, que sois, y preste atención a esto, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observe lo que está diciendo. El creyente ahora está siendo guardado por el poder mismo de Dios mediante la fe. Es decir, que el creyente tiene que mantenerse confiando en la obra de Dios. Aquí nos dice para alcanzar la salvación, pero no se está refiriendo a la salvación eterna, porque el creyente ya tiene salvación eterna. Se refiere a la salvación de los problemas futuros, de las situaciones, de las persecuciones. Por eso dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso el término que Juan generalmente utiliza cuando habla de la salvación es un término que implica una salvación pasada, presente y futura. Aquella pasada es una salvación eterna. Ya el creyente tiene vida eterna en Cristo, pero una salvación presente porque continuamente está siendo tentado en sus decisiones y hay momentos en que el creyente está luchando con un pensamiento, pero la palabra de Dios dice algo a su vida y él dice, ya, y no peca. Pero mañana va a seguir siendo tentado o va a pasar situaciones en las que va a estar expuesto seguramente a pecar, pero el Señor va a estar ahí para salvarle, porque eso dice la Escritura. Él sabe librar de tentación a los piadosos. Entendemos en ese punto la salvación como algo pasado, presente y futuro. Eso es lo eterno de Dios, eso es lo eterno de la salvación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, para cada uno de nosotros. Ahí está la regeneración. No vamos a ser cada vez peores. El creyente verdadero va a estar cada vez mejor. Por eso no podemos creer en creyentes que dicen ser creyentes y su vida está peor. No puede estar peor. Siempre va a estar mejorando. Siempre. Juan 15:4 dice lo siguiente, y cuál es el asunto por lo que muchos creyentes parecieran estar yendo de para atrás, porque no permanecen en Jesús. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque muchos creyentes tratan de esforzarse y a medida que se esfuerzan, la embarran más. Pero ¿qué dice aquí? No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra permanecer utiliza dos imágenes. Una, la de una paloma que se asienta en un lugar. Significa descansar sobre, reposar sobre. El creyente tiene que aprender a reposar en Jesús. Un creyente reposado es un creyente renovado, regenerado. Pensemos en una esposa que tiene todo lo que necesita en su casa. Se va a ver hermosa porque está reposada, tranquila. Una matica que está en su matera adecuada, con la tierra, con la humedad suficiente, va a estar bonita. Pero si yo estoy quitando esa mata y la pongo en un lado y luego la pongo en el otro y luego en otro, se va a secar. Entendemos
en ese punto permanecer. Y la otra palabra permanecer se refería cuando usted tal vez parte una sábila en dos, mira las dos puntas que quedaron separadas, tienen una baba o un tipo de pegante, algo pegachento ahí en sus bordes. Cuando se injertaba algo y se utilizaba esa humedad, se ponían esas dos cosas, se unían esas dos cosas y se amarraba. Y esa savia del borde y borde de cada pedazo de la sábila quedaba como un pegante que unía, permanecer. Pero si usted quitaba y ponía, se va a secar y ya no va a funcionar. Así que el creyente tiene que aprender a descansar en Cristo. El beneficio principal de la regeneración es la renovación. La renovación es el beneficio de la regeneración. Cuando usted ha nacido de nuevo en Cristo, va a ser renovado en Cristo. Las cosas van a ir mejorando, cambiando. Allí ya hay movimiento. La regeneración es un momento, la renovación es un continuo. Es como ponerle nuevas pinceladas a una obra de arte tras ser expuesta. Pensemos en la Mona Lisa y entonces el que la hizo pudiera venir y poner una pincelada más a decir, me faltó hacerle esto. Y un detalle más, y un detalle más. Bueno, es lo mismo que el salmista dice allí en el Salmo 139, cuán grande es la suma de tus pensamientos. Como si Dios dijera, y tengo más para ti, y tengo más para ti, y quiero hacer cosas más, y quiero transformar más cosas en tu vida. Eso es lo que el Señor hace por causa de ser nuevas criaturas. Y sucede en la práctica. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Presenta esa renovación como un vestido, pero no un vestido que se envejece, sino un vestido que cada vez está mejor. Porque estamos revestidos de Cristo y Cristo es cada vez mejor. Él es glorioso y glorioso y glorioso. Efesios 5:25-26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y observe aquí el trabajo del Salvador para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ya lo dijimos. Cristo expone a su amada, a su novia, a la palabra. Tome esto, detalle tras detalle, palabra tras palabra. Se pone cada vez más bonita. Efesios 5:29-32 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es lo que Cristo hace por nosotros, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Porque Cristo trabaja en su vida, porque usted es su cuerpo. Si usted es una uñita y la uñita se llenó de mugre, limpio mis uñas, porque es mi cuerpo. Yo cuido mi cuerpo. Cristo cuida de su cuerpo. Por la regeneración tenemos también la seguridad de ser limpiados, purificados, mejorados, perfeccionados todo el tiempo. Un verdadero creyente va de gloria en gloria, no va como los cangrejos de para atrás. Jamás será así. Y miramos la segunda palabra, que es identificación. La palabra identificación significa meter una cosa dentro de otra. Siempre pongo el ejemplo con el estuche de mis gafas. Tengo el estuche y meto las gafas dentro del estuche. Cuando yo meto el estuche entre el agua, no solo el estuche está entre el agua, las gafas están dentro del agua. Por eso podemos decir que lo que es verdad en Cristo es verdad en el creyente. Eso es identificación. Lo que él experimenta, yo puedo experimentarlo. Lo que yo experimento, él lo experimenta. Porque estoy unido, una cosa dentro de otra. Recordemos que somos su cuerpo. Si me duele una uña del pie, me duele todo el cuerpo. Hay una unidad absoluta, pero no solo una unidad absoluta, una identificación absoluta. Por eso cuando me duele una uña, cojea todo el cuerpo. Entendemos entonces
qué tan unidos estamos a Cristo y Cristo a nosotros. Estamos metidos dentro de Cristo y Cristo está metido dentro de nosotros. Y Cristo metió a Dios dentro de él. Y metió a Dios dentro de nosotros y nos metió a nosotros dentro de Dios y dentro de él. Y dentro del Espíritu y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Parece un trabalengua, ¿cierto? Mire lo que dice Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud del Señor. Él está pleno con su iglesia. Él es pleno en su iglesia. Por eso debemos entender lo que significa ser nacidos de nuevo y estar identificados, porque estar identificados también implica que tenemos una identidad única. Somos la iglesia del Señor, somos su cuerpo. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo un creyente puede ser lleno de toda la plenitud de Dios? Por eso es importante lo que él dice, para ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu, que habite Cristo en los corazones, para ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuánto de Dios hay dentro del creyente? Todo lo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Observemos lo que dice Colosenses 2, 9 al 10. Creo que puedo usar una palabra, misterio. Creo que aquí puedo utilizar esa palabra. Eso es un gran misterio. ¿Por qué Dios lo hizo? No lo entiendo, pero sí lo hizo. Y Él afirma que Él habita dentro de mi vida, dentro de su vida. Si usted es creyente, nacido de nuevo. Eso es identificación, meter una cosa dentro de otra. Obsérvelo acá. Colosenses 2, 9 al 10. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo. Y vosotros, está hablando a los creyentes, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso el creyente está guardado. El diablo no puede tocarlo, porque el creyente está metido dentro de Cristo, y dentro de Cristo está Dios el Padre, y está Dios el Espíritu Santo, y está la iglesia, y está usted, y estoy yo, si hemos nacido de nuevo. Allí no hay diablo que se meta, allí no hay diablo que toque, allí no hay diablo que pueda hacer nada contra nosotros. Ni el mundo, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Estamos metidos en Cristo hasta las raíces. Juan 17, 9 al 19. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Identificación. Como cuando nos casamos, ¿cierto? Y decimos, mi hija, esta casa es suya, esa nevera es suya, esa la cena, todo esto es suyo. Y lo suyo es mío. Dice la Escritura, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, o sea, aquí donde estoy.
para que tengan mi gozo, para que ellos sepan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, de nuevo, las escrituras. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, no pertenecen. Ya el creyente ya no pertenece a este mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Ya no estamos en este mundo, estamos en Cristo. No ruego que los quites del mundo, los va a dejar aquí en la tierra con un propósito, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo, Jesús, dice, me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santificó para santificarnos a través de sus palabras, para purificarnos, limpiarnos a través de la palabra. Así que si usted quiere alcanzar la santidad, expóngase a la Biblia. Sencillo. ¿Cuáles son los beneficios de la identificación? Hay varios. Primero, lo que es verdad en Cristo es verdad en nosotros. Ya lo dijimos. Juan 17, 23 al 25. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Identificación, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos te han conocido que tú me enviaste. Conocemos. El término conocer significa intimidad. El creyente está íntimamente relacionado con Cristo. Nada lo puede separar de Cristo, de su amor, de su gracia, de su poder, de su salvación. Nada ha sido unido, ya nada nos puede quitar. Otro beneficio, todo lo que es verdad para nosotros es verdad para Él. Observe lo que dice aquí Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso cuando alguien le bendice a usted como creyente, está dando esa bendición a Cristo y Cristo dice, bendijiste a mi esposa, yo te bendigo a ti. Bendices a mis hijos, yo te bendigo a ti. Identificación. Porque Él lo toma como algo personal. Por eso podemos hablar que en la identificación se generó una relación personal. Yo como hombre, cuando alguien bendice y tiene en cuenta a mi esposa para darle algún regalo, algún detalle, para ayudarla de pronto, y yo veo que eso sucede, yo tengo en cuenta a esa persona para bendecirla, para ayudarla, para darle un lugar de honor, de respeto, porque esa persona ha invertido en mi esposa, yo invierto en ella. Usted invierte en la iglesia, usted invierte en sus hermanos en Cristo. Jesús lo toma como una deuda. Si tú le das a mis hijos, si tú le das a mi esposa, yo te doy a ti. Al mismo tiempo, si alguien se mete con usted, se mete con él. No hay diablo que se meta con usted. Y en Cristo está Dios, el Padre, y está el Espíritu Santo. Así que es delicado. Usted no está solo. Otro beneficio. Jesús nos da gracia en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Es decir, la capacidad de poder vencer. Por eso hablamos de identificación en el sentido de que Cristo en nosotros produce aquello que repele o rechaza también al pecado, o en medio de las circunstancias difíciles, Él nos acompaña en nuestro dolor y nos entiende. Segunda de Corintios 8:9 dice lo siguiente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es identificación. Identificación es que Él vino, se identificó con nuestra necesidad y entonces vuelve a su casa, pero Él tiene todos los recursos y Él entiende lo que necesitamos y nos provee aquello que necesitamos. Identificación en ese punto es como meter la mano, sacar algo y ponerlo en otro lugar también. Lo entendemos en ese punto, pero también Él saca de allí y trae hacia nosotros, nos sustenta, nos provee, nos cuida.
por su identificación, porque Él entiende cuando necesitamos algo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese lo hemos entendido ya en los otros temas. Primera de Pedro 4:13 al 14. Sino gozaos, por cuanto sois participantes, y aquí hay un punto de la identificación. Ahora nosotros nos identificamos con Cristo. ¿En qué? Somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nos identificamos con los padecimientos de Cristo. ¿Por qué padecemos? Padecemos para ganar las almas, para salvar a los perdidos. Porque a medida que hacemos ese trabajo, también estamos alegrando el corazón de nuestro amado, de nuestro esposo. Es como la esposa que entiende la lucha que tiene su esposo yendo a trabajar, así que le tiene la comida caliente, lo atiende, lo ama, lo cuida. Igual que una mamá también lo hace con sus hijos que vienen del colegio, hambrientos, cansados, y ella está pensando cómo hago que descansen. Bueno, nosotros tenemos esa labor también como esposa de Cristo que somos, como iglesia, porque nos identificamos, porque entendemos lo que Él está haciendo también y la necesidad de que las personas se salven. Esa es la carga del corazón de Dios, la salvación de las almas. Nos identificamos con su obra, con su visión, con sus mandamientos. Finalmente, el creyente está totalmente guardado del mal. Oiga, qué bendición, porque muchos creyentes viven temerosos del diablo. Pero la Biblia dice que el Señor nos guarda en su mano. Dios, el Padre, nos tiene en su mano. Y Jesús tiene su mano sobre nosotros. Y nosotros estamos en medio de la mano del Padre y de la mano del Hijo. Y a veces no logramos entender esa verdad maravillosa de que estamos escondidos con Cristo en Dios. Y creemos que el diablo puede venir a molestarnos cuantas veces quiera. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Por eso el creyente tiene que entender, porque muchas veces el creyente que no entiende y anda persiguiendo diablos y anda persiguiendo demonios, es atacado por demonios, pero es porque se sale de la cobertura de Jesús, porque no está escondiéndose en Cristo, sino que él cree que tiene que defenderse y defender a Cristo y defender la fe y defender como si Dios necesitara que lo defendiéramos. Miremos lo que dice Judas, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Usted puede decirlo, mi vida está guardada en Cristo. Aférrese a esa verdad. Tristemente hoy han salido tantas doctrinas que hacen pensar que como que tenemos que nosotros defendernos solos. No. Nosotros tenemos un papá que nos defiende. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Cristo en los cielos que intercede por nosotros, que nos justifica. Cuando el diablo va a ir a acusarnos, Jesús dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que persigue? Aquí ni principado ni potestad, nada lo puede separar. Eso es lo que Jesús hace por el creyente. Primera de Juan 5, 18 al 19 dice lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Jesucristo. Y el maligno no le toca. No sé qué parte no hemos entendido la iglesia de este versículo. El maligno no le toca. Satanás no puede tocarnos. Recordamos que ningún demonio pudo venir a tocar a Jesús, porque la santidad de Dios está en él perfectamente. El creyente tiene toda la plenitud de Dios. El diablo no nos puede tocar. Ningún demonio puede tocar a un creyente.
Por eso dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Nuestro lío es que queremos venir al mundo, movernos en el mundo sin entender que estamos metidos en Cristo. Como conclusión del tema, Dios nos tomó sucios como estábamos, nos limpió, nos renovó, luego nos puso dentro de Cristo, que es el lugar más seguro del planeta, nos guarda para que no nos perdamos de nuevo. Por eso creemos en la seguridad de salvación en nuestro ministerio, porque no se trata de que yo voy a guardar mi salvación, sino que Él me guarda. El término guardar significa algo bien interesante, observar sobre. Entonces, cuando nos dice que nosotros cuidemos nuestra salvación, no se refiere a que de nosotros depende nuestra salvación. Se refiere a observar sobre, es decir, a mirar temas como este que estamos viendo acá, a asegurarnos todo lo que la Biblia dice respecto a nuestra salvación, para que dejemos de tener miedo, para que se perfeccione el amor en nosotros, para que no tengamos miedo, para que confiemos en la obra absoluta de Cristo. A eso se refiere guardar la salvación o cuidar sobre la salvación. Es importante que lo entendamos, porque si lo logramos entender, ese es el yelmo de salvación. Nuestra cabeza está clara respecto a qué fue lo que Cristo hizo por nosotros y entonces nuestra fe está firme. Entonces podemos apagar cualquier dardo del enemigo contra nosotros. Entendemos la salvación. Esa armadura es entender la salvación. Allí no dice pelee con el diablo, dice resístalo. Nosotros los creyentes podemos resistir porque estamos escondidos tras la trinchera más poderosa del universo, Cristo. Estamos escondidos en Él. Quiero leer un último texto para que entendamos que Cristo nos tomó, nos limpió, nos escondió, todo eso para ponernos en el estante de Dios, para ponernos cerca de Dios, para Él encargarse de cuidarnos, para estar con Él para siempre. Hebreos 2, 10 al 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Jesús confió en el Padre para que nosotros pudiéramos confiar en el Padre. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está destruido. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, por miedo a la muerte hacían cualquier cosa. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted y yo tenemos un Salvador poderoso, un socorro poderoso, no solo en la tentación, sino en los ataques que el enemigo quisiera tener contra nuestra vida, pero él no puede tocar. Hoy, dos palabras maravillosas: regeneración e identificación.